En primer lugar, daros las gracias a todos por vuestra participación en el CiberIcon. Ahora, desde el área de Identity de Deloitte, queríamos contaros un poco las tendencias actuales en nuestro área o principales necesidades que estamos viendo, y para eso, desde la parte de Deloitte, os acompañamos mi compañero Guillermo Herranz y yo, María Losada, y está con nosotros de parte de SailPoint Alejandro Fernández Cunarro. Muchas gracias, sobre todo por invitar a SailPoint al evento. Nada, pues por comenzar, además, a pesar de que soy el fabricante y hemos visto tendencias, a mí me gustaría preguntaros a vosotros, para comenzar, ¿qué retos estáis encontrando en cada uno de los clientes a los que vais e intentáis abordar un proyecto de gestión de identidades y control de acceso, como estáis comentando? Bueno, a ver, los retos principales que yo creo que hoy día se enfrentan los clientes son bastante claros. En primer lugar, pues está el tema del ciberriesgo, el riesgo de ataques, gestión correcta de los permisos, gestión de los privilegios. Hoy en día, bueno, sabemos que el 86% de las compañías ha tenido una brecha de seguridad en el último año que es por accesos mal gestionados. Sabemos que casi todos estos privilegios, o sea, estas brechas se podrían haber prevenido en caso de haber tenido una buena política de seguridad en relación a las identidades, que esto es uno de los puntos en los que se ha puesto el foco en los últimos años, sobre todo por el área de seguridad. Pero la verdad es que uno de los riesgos, digamos, retos menos conocidos o al público es la parte, sobre todo, de auditoría de regulación a la que se enfrentan las compañías. En los últimos años los auditores son cada vez más conscientes, tienen más conocimiento, son más estrictos con todo el tema de la gestión de los privilegios, la gestión del riesgo y sobre todo en concreto del ciberriesgo, y le ponen muchas más dificultades o son mucho más exigentes a la hora de pasar sus controles, lo cual pues evidentemente tiene su impacto en lo que son los equipos, la forma de trabajar o incluso la forma de gestionar estos privilegios, ¿no? Eso es, y además de la parte de auditoría y la parte de ciberriesgo que comenta Guillermo, nos estamos encontrando que cada vez más los clientes quieren automatizar las tareas que son un poco más mecánicas o que se realizan de forma igual por técnicos, por personas, tienden a una automatización para mejorar ese proceso, evitar el error humano y agilizar sobre todo los procesos de gestión de identidades. Por ejemplo, cuando un nuevo empleado entra a la compañía, para evitar que se tengan que asignar uno a uno los privilegios en las diferentes aplicaciones a las que necesita acceder para su trabajo, lo que vemos es que hay una tendencia a esa automatización, de tal forma que cuando ese empleado entre, nada más en el momento en el que se le cree su identidad en la compañía, de forma automática se provisionen o se gestionen esos privilegios en las aplicaciones finales. Y mucho mejor si se hace de una forma, vamos a decir, inteligente, en el sentido en el que si somos capaces de determinar que por el mero hecho de pertenecer al área de compras o al área de recursos humanos necesita X permisos, mucho mejor. Y esto, además, que vemos que a veces es más complicado de hacer. ¿Por qué? Porque ha habido en los últimos años tendencia a la digitalización completa de las compañías y hay cada vez más aplicaciones, más equipos que interaccionan con más aplicaciones, más permisos. Este ecosistema ha explotado en los últimos años y modelos que antes con los que se trabajaba para gestionar este tipo de tareas que está comentando María, pues ya no funcionan, ya escalan a un nivel que ya no es posible trabajar por parte del ser humano, ¿no? Eso es. Entonces, a raíz de esto salen los proyectos de role mining o minería de roles que estamos abordando desde el área de gestión de identidades. ¿En qué consisten estos proyectos? Consisten en, partiendo de un modelo ACL, es decir, de un modelo en el que tengamos un listado completo de los usuarios y los privilegios que tienen en las diferentes aplicaciones, de una forma automática o mediante un software como puede ser el de SailPoint, o un software que tenemos desde Deloitte que se llama Dimol, hacer una paquetización de esos privilegios para asignarlos, lo que comentábamos antes, en base a grupos, en base a atributos de los usuarios, como pueda ser el departamento, la ubicación geográfica, el centro al que pertenecen, etc. Al final esta paquetización es, entre comillas, volver a la situación anterior, ¿no? Es decir, antes tenía menos privilegios o menos niveles que gestionar, pues ahora tengo muchos más, pues lo que voy a tratar es los voy a paquetizar para gestionarlos a más bajo nivel, o sea, a un número menor y por tanto que pueda volver a ser escalable y que pueda realmente trabajar, ¿no? Eso es.
Y estos proyectos al final, ahora os contaremos o te contaremos cómo abordamos estos proyectos desde el área de gestión de entidades, ¿vale? Porque para nosotros no tiene sentido hacer un one shot de este proyecto, en el sentido en el que si comenzamos este proyecto en el día 0 y le damos una duración de 3 meses y ahí lo dejamos finalizado o queremos que se finalice ahí, no tiene sentido. Esto tiene que ser algo ágil, algo que se esté moviendo, algo vivo, que se vaya actualizando y que se vaya mejorando en base a procesos automáticos y a lo que se vaya aprendiendo de las etapas anteriores. No tiene sentido hacer un one shot de 3 meses de proyecto para esto, porque llega el último día de proyecto y hay que volver a actualizar lo que has comenzado en el día 0. Entonces, desde el área de gestión de identidades, te contamos ahora cómo abordamos estos proyectos, ¿vale? Para la primera fase que hacemos siempre es un análisis de calidad del dato de las aplicaciones principales de la compañía, como puedan ser las fuentes autoritativas de recursos humanos, directorio activo, Azure AD. ¿Vale? Partimos de esos datos y en base los introducimos en nuestro software de Deloitte, ¿vale? DIMOL, que mencionábamos antes, y hacemos ese análisis de calidad del dato, proponiendo mejoras para solventar los errores de calidad de datos que identificamos, como pueden ser typos, permisos que no estén asignados correctamente o que haya discrepancia entre las diferentes aplicaciones y fuentes autoritativas, y se ejecutan del lado del cliente esas mejoras. ¿Vale? Una vez tenemos esa calidad del dato limpia o tenemos ese análisis de data quality finalizado, antes de hacer ese primer role mining o esa primera paquetización, hacemos una segunda limpieza mediante certificaciones de acceso. ¿Vale? Si el cliente o si la compañía dispone de una solución de gestión de entidades como SailPoint, aprovechamos las capacidades de SailPoint para hacer esta certificación de accesos, de tal forma que los responsables de las aplicaciones o los responsables de los usuarios hagan una revisión de esos permisos, con el objetivo de que cuando hagamos ese role mining nos aseguremos de que son datos fiables y no son permisos que se han quedado y que no se han eliminado cuando se dan de baja los empleados en la empresa o cuando han cambiado de funciones, que por tendencia no se suelen dar de baja. Perdón. Aquí un reto que nos hemos encontrado es una política que hay, no una política realmente, pero es lo que ocurre en la realidad, es que la certificación suena teóricamente muy bonita, pero la mayoría de los certificadores o bien no les importa muy bien o no están muy concienciados acerca de lo que tienen que hacer y terminan simplemente aceptando todos los permisos. Es decir, mis empleados tienen estos permisos, los acepto todos. Pues luego, perdón que te interrumpa, luego lo veremos en las siguientes, que SailPoint ahí os aporta gran valor, sobre todo al negocio y a la persona para que no tenga esa fatiga de certificaciones. Por ese motivo, muy buen punto. Eso es, perfecto. Pues como os comentaba, una vez tenemos esos privilegios limpios y nos aseguramos de que los empleados tienen únicamente los permisos que necesitan, ahí ya hacemos el primer role mining con nuestra herramienta de DIMOL, ¿vale? Partiendo de ese modelo ACL, de esas tablas que teníamos, y hacemos esa paquetización de privilegios. ¿Vale? Que luego Guillermo cuenta con más detalle, o si te parece, Guillermo, luego lo explicas un poco con más detalle cómo lo hacemos, ¿vale? Y obtenemos esos primeros paquetes, vamos a decir, ¿vale? Esos primeros welcome packs que llamamos. Una vez tenemos esos welcome packs o esas paquetizaciones hechas, lo cargamos idealmente en la herramienta de gestión de identidades, en SailPoint, ¿vale? Con el objetivo de incorporarlos en los procesos de alta, baja y modificación de los empleados, de tal forma que cuando lleguen los empleados a la compañía, de forma automática, si pertenecen al departamento de recursos humanos, se aprovisionen de forma automática los permisos en las aplicaciones que hemos identificado como comunes para este departamento, ¿vale? Y una vez tenemos esa integración, ya todo lo que viene después es la evolución del modelo con las capacidades que nos da el propio SailPoint, ¿vale? Vale, pues bueno, yo simplemente comentaros para que lo conozcáis cómo funciona un poquito más a bajo nivel esto de DIMOL, ¿no? Estas primeras fases antes de la integración en la herramienta de gestión de identidades, que es cuando ya podemos hacer la maduración, ¿no? Habitualmente partimos de un entorno donde no existe este entorno, no existe herramienta de gestión de identidades o incluso están empezando a dar estos primeros pasos. ¿Encontráis muchos? Los hay todavía, sí, o sea, las empresas más maduras empiezan a tenerlo, pero todavía hay mucho nicho en ese caso que no han empezado estos procesos, ¿no? Entonces lo que nos encontramos, pues habitualmente es como estos procesos son manuales, los datos son un desastre. Para que todo proceso funcione correctamente, al final cuando quieres automatizar, los datos tienen que ser por lo menos
suficientemente buenos para que podamos realmente trabajar con automatizaciones, ¿no? Entonces, en una primera fase lo que hacemos es generamos extracciones de todas estas aplicaciones que conforman ese entorno empresarial, ¿no? Y pues las unificamos, analizamos los datos, vemos qué problemas presentan, cuáles van a ser bloqueantes, cuáles son simplemente problemáticos y hacemos ciertas acciones de remediación para que tenga sentido. Cuando hay muchas actividades manuales, los empleados al final, aunque hagan su trabajo, lo intentan hacer todo lo mejor que posible, cometen errores porque son humanos y registran un usuario con otro nombre, se olvidan una letra, todo esto pues al final genera muchos problemas a la hora de hacer estos procedimientos, ¿no? Entonces hacemos toda esta limpieza. Y una vez que hagamos toda la limpieza, pues lo que hacemos es ejecutar nuestro software, que decía María, se llama Demol, que lo que hace esencialmente son procedimientos de clusterización, ¿vale? En el cual se analizan permisos similares en base a atributos de la identidad, departamentos, ubicaciones, permisos, accesos. Bueno, al final, en caso es un poco más similar a veces a lo que también hace desde SailPoint, ¿no? En el cual pues, hacemos esta clusterización de los permisos y generamos, pues, en base a similitudes, cuáles son los permisos que tienen que tener empleados por el hecho de ser empleados, ¿no? Que serían lo que llamamos los welcome packs. Luego, además, es que encontramos estos elementos que, aunque no están presentes en todos los empleados en la tipología, sí que tienen pues, ciertos paralelismos, ciertas similitudes, que por una clasificación, digamos, con un threshold un poquito más bajo, que serían lo que se llaman el catálogo, que es decir, oye, son ítems que tus compañeros tienen un alto porcentaje, pues a lo mejor tú también lo necesitas, y esos procedimientos a lo mejor tienen que tener procedimientos de solicitud más sencillos o más relajados de lo que sería cualquier otro permiso que no sea algo que se espere que tú tengas, ¿no? Eso sería pues, la construcción del welcome pack y de los catálogos y, digamos, de esta manera ya tendríamos los roles definidos y listos para ser cargados en la herramienta de gestión de identidades, en este caso en SailPoint, y el valor en ese momento es desde el día 1, porque en el momento en el cual los cargas ya los tienes ahí, en las próximas altas que se van dando ya se van concediendo, se identifica quién tiene esos roles definidos, se dan, si alguno faltaba, se dan porque se dan y se retiran en cuanto el empleado pues, o se cambia de posición, pierde esos atributos que le han hecho que pueda tener estos atributos, ¿no? Entonces, simplemente y muy brevemente, quería contaros antes de bueno, pues de esta parte un caso concreto que hemos hecho en un cliente, ¿vale? En el caso de Demole, que cogemos inputs de muchas aplicaciones de tipologías tan distintas como pueden ser pues, sistemas SAP, sistemas LDAP, un interactivo de Azure, una fuente operativa distinta que era Workday, bases de datos, tipologías de datos muy distintos que hay que de forma unificar y trabajar, ¿no? Lo que se consiguió con toda esta unificación es pues, rápidamente identificar un montón de errores, más de 5.000 errores en distintas identidades, grupos de directorio activo que eran absolutamente innecesarios y que estaban generando polvo y ruido, ¿no? Y bueno, una serie de errores que las cifras concretas se pueden ver en pantalla, ¿no? Pero que revelamos un montón de errores en este sentido, ¿no? Y finalmente pues, analizamos, se hizo el rest role mining, vimos que principalmente por ubicación y departamento, ya solamente por estos dos parámetros, ya vimos que el 50% de los permisos se podían dar por pertenencia a este tipo. Y se integró en la herramienta, concretamente además en SailPoint en este caso. Eso es, y aquí una vez cargamos estos permisos en SailPoint, como comentábamos antes, viene la parte de evolución, que aquí Alejandro, si nos cuentas tú cómo SailPoint o qué capacidades tiene SailPoint para evolucionar este modelo, pues perfecto. Mil gracias, María. Sí, pues os comento. O sea, vosotros, como se puede ver, es que si ponéis los permisos adecuados a las personas adecuadas, porque para evitar lo que tú habéis comentado al inicio, que es las brechas de seguridad. Lo que pasa que lo que estamos viendo en SailPoint durante ya bastantes más años es que a nivel de capacidad humana se nos va, porque es bastante complejo. O sea, en organizaciones muy pequeñas puede ser más o menos viable, pero una vez que empezamos a dar el salto a empresas donde el volumen es muy grande, el que habéis hablado anterior de volúmenes de Word, de SAP, directorio, al final se nos va un poco, se nos va de las manos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos puesto foco? Llevamos 4 o 5 años haciéndolo, ahora sí ya estamos, ya tienen clientes este tipo de herramientas y lo que hacemos es focalizar toda la información que podemos capturar de un entorno, utilizar y aplicar tecnología de inteligencia artificial y poner foco en 2 puntos claves, que son de forma proactiva enseñar a las organizaciones cuáles son los usuarios proactivamente con alto riesgo, con una situación de riesgo. Entonces,
por ser humanos nos vamos a ir a un color, que el color normalmente vamos al rojo o al verde. Entonces, la idea es, como veréis en la charla, es poner foco en aquello que es importante. Y importante para nosotros desde SailPoint, y vosotros que habéis hablado de una de las partes de riesgo, es el riesgo como tal. Y la otra es ayudar al usuario, como habéis dicho, una de las partes de vuestro offering, que es la limpieza, y al siguiente paso es la certificación, pues ayudar a ese usuario y decir, ¿por qué este usuario tiene esto? ¿Le tengo que aceptar o no en la parte de certificación que habéis comentado? Entonces, SailPoint, ¿qué es lo que hemos hecho? Una vez que hacemos el drill down de esto, es decir, expandimos el tema de la inteligencia artificial, nos ponemos y nos basamos en 5 más o menos pilares. Uno de ellos es lo que hemos visto, enseñar al usuario final y apoyarle a que las certificaciones, como tú has comentado, no sea una fatiga, ¿vale? Porque de repente yo soy un manager y lo veremos como una demo, yo soy un manager y tengo que certificar permisos de forma habitual, pues al final, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí a todo y tenemos un problema al final. Y esto es un verdadero problema, además, sí, correcto. Hay muchos clientes que es un verdadero problema. Exacto. Entonces, la otra fase es, una vez que ya hemos pasado y nos habéis dado el proyecto como si fuera a SailPoint, es identificar patrones a través de la inteligencia artificial que son accesos anómalos, que os ayuda sobre todo al modelado posterior, no previo, que es el que Deloitte hace y lo hace muy bien. Después, otro de los pilares en los que nos sentimos muy confortables y hemos aplicado inteligencia es a que el welcome pack que habéis dado, claro, se queda estático, inicialmente se quedaría estático, pero con nuestro conocimiento del entorno va estudiando cómo se va comportando los usuarios, cómo se van comportando los permisos y te sugiere que cuando entras automáticamente te sugiere, por ejemplo, un acceso remoto para trabajar el fin de semana, que evitamos trabajar los fines de semana, pero bueno, a veces ocurre. La otra es la evolución, que nos gusta porque partimos de vuestra base, de MOL, y lo que hace el producto es ir evolucionando esos modelos y ayudar a los usuarios, por ejemplo, de gente de seguridad o gente con vosotros, a proponer nuevos modelos en base a los que ya tiene. Y por último, también a gestionar los Cloud Service Provider, es decir, desde nuestro gestor de identidades, no solo visualizar los permisos que tiene un usuario a nivel de rol, que está bien, a nivel de permisos, sino de forma granular saber que por ejemplo, en Google o en un Azure o otro proveedor de servicio, tengo permisos para crear una máquina virtual o para crear un tenant o cualquier otro tipo de acción. Voy a entrar un poco más en detalle, ¿vale? Para que quede bastante más claro en qué consiste, por ejemplo, la parte de la revisión de accesos. Aquí se puede ver que inicio sesión con Amanda Ross, lo veis arriba a la derecha, y Amanda Ross es una persona que es un manager y ese manager tiene que estar certificando permisos cada 3 meses. ¿Qué ocurre? Pues que los permisos van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que propone SailPoint? Con nuestra parte de certificación, certificamos los permisos y lo que te va a hacer es sugerir información adicional para tener mayor contexto y decidir al usuario, es decir, a Amanda Ross, si tengo que aceptar o rechazar. Si lo veis aquí, hay 2 iconos, uno que es un visto, que es te aconsejo de que lo aceptes, y el otro es un aspa en color negro en el que te indica que algo pasa, y ese algo pasa te da una explicación. ¿Para qué? Para que el usuario final, Amanda Ross en este caso, decida qué tengo que hacer en esa campaña de certificación, que es un poco más o menos con vuestra ayuda inicial, el producto va evolucionando como evolucionan las organizaciones y te aconseja, por ejemplo, que el 16% de las personas del mismo departamento no lo tienen. Entonces, suena raro que esta persona que estoy certificando tenga que tener este permiso, ¿vale? Y por último, es lo mismo, pero desde el punto de vista de que debería aceptar la certificación, ¿vale? ¿Por qué? Porque el 100% de las identidades del mismo departamento y que cumplen los mismos puestos de trabajo, pues tienen ese permiso, que en ese permiso es acceso a SaaS, ¿vale? ¿Qué más os puedo enseñar? La parte de certificación, que encaja con vuestro offering, lógicamente, y lo de los accesos, que es un poco la evolución de lo que hacéis durante el proyecto. Aquí, ¿qué es lo que hacemos en SailPoint? Una vez que traemos todas las identidades, las tenemos la relación que tiene esta identidad con las diferentes cuentas, con los diferentes sistemas, como comentabais, SAP, etc. Lo que hace es obtener toda la información de todos las cuentas de servicios, cuentas de usuario, identidades, y estudia cuáles son aquellos que están fuera del patrón, un poco similar a lo que hace. Esto hacemos a través de peer groups, y estos peer groups, es decir, grupos de personas que coinciden más o menos con vuestros patrones, porque al final magia no se hace, sino que te tienes que consistir en
pertenece a gente del mismo departamento, job title, son parámetros de configuración. Y aquí ya podéis ver que tenemos dos tipos de personas o identidades que están como fuera de ese grupo de personas comunes, que nosotros le llamamos, el producto lo llama outliers, que es como valores no normales, un poco que se van fuera del patrón. Existen dos, ¿vale? Uno son los estructurales, que los estructurales lo que significan es que una persona está fuera o sea, pertenece a un grupo pero no coincide con un criterio muy exacto, entonces solo es a un grupo o a ninguno, como podéis ver en las slides, hay, por ejemplo, que solo no pertenece a ningún grupo, por lo tanto, es una persona que es un acceso anómalo. Y las otras son las estructurales. Los estructurales es que una identidad pertenece a diferentes grupos, pero no coincide con el 100% de cada uno de esos grupos. Eso da a estudios, y además vosotros, yo sé que lo hacéis con nuestras herramientas en los proyectos, es que a lo mejor se han ido moviendo de diferentes departamentos. ¿Por qué? Porque tiene el efecto mochila, que casi todo el mundo habla de, sí, yo estoy en el departamento A, me voy al departamento B, pero como no me quitan los permisos, y vosotros sois bastante conscientes en eso cuando estáis durante el proyecto, pues ese outlier me va indicando una de los posibles patrones es que se ha movido de departamento, se le ha mantenido los permisos, entonces cada vez el usuario tiene más permisos que desde cuando empezó, si lleva 25 años, a lo mejor casi es director general por permisos, ¿vale? Entonces eso es lo que nosotros vemos. ¿Cómo trasladamos esa tecnología de inteligencia artificial y patrón a la herramienta? Pues a través de la herramienta, aquí estamos viendo Identity Now, y en Identity Now me va indicando que hay outliers, es decir, las personas que chirrían, ¿vale? Por decir algo más coloquial. Aquí vamos a seleccionar a AMI, y en AMI lo que me va a proponer la herramienta con estas personas que están es certificar, igual que hacéis vosotros, que es, oye, hemos hecho con Demol esto, ¿qué hacemos con los permisos? Se lo traslado a Guillermo, se lo traslado a María, porque son managers de estas personas, y vosotros certificáis. Ya hemos visto las recomendaciones, y aquí lo que podemos hacer es lo mismo. Esa persona le voy a lanzar la certificación a su manager para que identifique si tiene que tener el permiso o grupo de permisos que está indicando la plataforma. Aquí, con esa información, lo que puedo hacer es ver la historia de esa persona, es decir, los cambios que ha habido a lo largo de su vida para tomar una decisión más o menos correcta, ¿vale? Pero en base a un histórico. Y por último, que queríamos enseñaros es la parte de las recomendaciones. Vosotros ofrecéis el Welcome Pack, lo que ofrece SailPoint es, una vez que él ha detectado que entra una nueva persona en un departamento y ve que en el mismo departamento hay gente que tiene permisos adicionales, él accede al portal, y en vez de ir al catálogo y buscar, lo que te hace es, como en este caso, pues te sugiere un control de remote use. El catálogo que comentaba. Exacto. Lo que pasa es que él ya te lo ofrece en vez de buscar, ¿vale? Te va ayudando. Para no tener fricción entre el usuario y las herramientas, como estamos muy acostumbrados a trabajar pues, con herramientas de Teams, o sea, de Microsoft, o de Slack, o de ServiceNow, lo que hacemos es también integrarnos con esta. ¿Para qué? Para que el usuario final, desde su propio puesto, diga en este caso lo veis por pantalla, un acceso mediante Slack, y la aprobación le llega al usuario, entonces no tiene que interactuar con otras herramientas, porque al final ya sabéis que el usuario, cuanto menos le toque sus herramientas, mucho mejor, interactúa. Aquí lo que va a ver es, me va a llegar a mí como manager, en este caso me llega por Slack, y acepto o rechazo. No tengo que entrar en ningún tipo de herramienta, sino que mi propio gestor de contenido, etcétera, me lo va a poder gestionar. Y la parte de promocionar los roles, que es lo que me comentaba María, es promover y evolucionar los roles. ¿Por qué? Porque lo que habéis dicho, se propone inicialmente, va creciendo la empresa, porque a los 3 meses la minoría de roles, pues ya sabemos que de repente hay una estructuración, etcétera, etcétera. Aquí el caso que ponemos es que en este caso no soy yo, es Jerry Bennett, accede y dice, es del Departamento de Seguridad, y dice, vamos a proponer al equipo o al departamento de inventario, porque tenemos una búsqueda bastante flexible dentro de Identity Now, va a crear o va a intentar crear diferentes roles. Selecciona, lo audita, y lo que va a hacer ahora es seleccionar todas las identidades. Una vez que selecciona todas las identidades, lo que te propone la solución, lógicamente, es diferentes roles. En este caso vamos a ver el primero, y te dice que, claro, el 100% es del departamento de inventario, porque es el filtro que ha hecho Jerry Bennett. Te dice cuáles son las personas que están, los job titles, es decir, los funcionales, y después vemos que está 2 localizaciones, que es el Austin, un 96%, un alto, y otro TP. ¿Qué es lo que nos ofrece la herramienta? Si yo pulso Work, vamos a trabajar sobre los datos, lo que me indica abajo, hay un check en medio, que lo veis, y en este check lo que me indica es
que me excluya los roles de nacimiento que habéis comentado vosotros. ¿Para qué? Porque esos son lógicos que los tenga, por lo tanto, no me los investigues, porque sé que están bien, ¿vale? Entonces, él me provoca, o sea, quiero decir, él lo que me indica es, estos son los roles de nacimiento, lo estáis viendo, lo que va a hacer es hacer un estudio sobre aquellos que no están en ese rol de nacimiento, te propone 4, y si veis en los porcentajes hay uno de ellos que no encaja, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos que el 96% de las personas son de Austin, no es necesario añadir más contexto al rol, lo que hacemos es excluirlo, lo seleccionamos, lo excluimos y vais viendo cómo se va moviendo el rol. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Es crear ese rol a través del Roles Insight, que es una de las opciones que tenemos en Identity Now de forma automática. Él lo que te va a indicar una vez que ya se han creado los roles es ser proactivamente sobre los modelos definidos por vosotros, y en este caso te dice, oye, tenemos 5 roles que se han propuesto, imaginaos, hace 3 meses, como los veis, voy a estudiar uno de ellos. Entonces él te dice que tienes que estudiar 5, ¿por qué? Porque ha habido cambios. Esos cambios él te va a indicar, lo veis ahí en las pestañas, te dice, hay 5 identidades arriba a la derecha, veis el número de identidades que está en el rol, te dice cuántos entitlements tiene, te dice 6 y tienes que añadir 1. ¿Por qué? Porque él ha detectado, es decir, nuestra inteligencia artificial ha detectado que a lo largo del tiempo de repente el mismo departamento tiene acceso a una carpeta de colaboración entre ellos, que no es perteneciente al rol, sino que lo tenemos, ¿vale? Imaginaos que somos nosotros 3, en este caso son 5, son 3. Y si os dais cuenta, una de las cosas que nos gusta dentro de SailPoint es saber el impacto antes de que ocurra. Arriba a la derecha tenéis el número de personas que le impactan, identidades que le impacta hacer esto, y pone 0. ¿Por qué? Porque todos nosotros, es decir, las 5 personas que estamos en el mismo departamento, ya tenemos el permiso, pero no está en el rol. ¿Qué ganamos al añadir este entitlement o este permiso? Pues la fatiga de los permisos, o sea, fatiga, perdón, de certificaciones, porque ya no tengo que certificar individualmente este permiso, sino certifico el rol y a partir de ahí se desencadena lo que se tenga que desencadenar. Entonces, gano eficiencia ante esto, ¿vale? ¿Y qué es lo que hemos dado ya el avance y estamos trabajando ya en ello con Deloitte? Es, a nivel de certificación, ya hemos visto que existe contexto de inteligencia artificial, ahora lo que estamos añadiendo es contexto de uso. ¿Por qué? Porque lo típico ahora, ya me habéis dicho, hay muchísimas aplicaciones, cada vez las empresas y organizaciones nos vamos a SaaS, se paga por suscripción, cuanto menos pagues es mucho mejor. Entonces, de esta manera lo que te va a permitir la campaña de certificación, y lo estamos viendo, es, vale, yo certifico permisos y, por ejemplo, certifico a una persona, esa persona tiene acceso a Trello y a SaaS Management, que parece como es de desarrollo, entonces el propio motor de inteligencia artificial, en base a lo que él está estudiando, más en base al contexto de actividad, pues te propone que lo elimines, ¿vale? ¿Para qué? Pues puedes reducir costes, desde el punto de vista organizacional, costes en el modelo de suscripción, que después hay que añadir, se añade, no hay problema, como por ejemplo en el caso anterior. Bueno, pues una vez que os he comentado esto, claro, surge ahora un poco la pregunta y ¿es competencia DIMOL con nuestro SailPoint o no? Por favor, explicarme un poco cómo lo veis. Vamos a expresar la incógnita que mucha gente se lo estará preguntando. No, para nada, ¿vale? Son herramientas complementarias y las utilizamos un poco en base a la línea o al roadmap que hemos comentado antes. DIMOL lo vemos más para unas fases iniciales de proyecto, en las que directamente podemos cargar esas extracciones que se sacan de las aplicaciones finales sin tener que cargar o configurar todas estas aplicaciones en SailPoint, que al final requiere un trabajo y requiere un tiempo. Entonces DIMOL lo utilizamos para estas primeras fases de proyecto, y SailPoint, o la herramienta de roles de SailPoint, la vemos ya para esta evolución que tú has explicado, una vez tenemos estos primeros paquetes de roles cargados en SailPoint y las aplicaciones configuradas. Podríamos decir que realmente DIMOL es mucho más flexible cuando no hay estructura, cuando no hay nada. Es mucho más configurable, presenta mucha más flexibilidad. Lo que tiene es que tiene mucho más contextualización y permite una maduración mayor. En ese caso, son herramientas para dos cosas distintas. Al menos me quedo más tranquilo. Más tranquilo. Usamos las dos. Perfecto. Usamos ambas. Y nada, yo creo que con esto únicamente agradecerte, Alejandro, tu colaboración, y agradeceros también a todos vosotros la participación en esta charla de CiberICO. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.